Muy buenos días a todas, a todos y gracias por venir a este seminario permanente Casa Mediterráneo, Facultad de Derecho, y a este acto de presentación. En primer lugar, y le voy a dar la palabra a José Asensi Sabater, catedrático de Derecho Constitucional de esta casa, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Pepe. Sí, gracias, decano. Buenos días a todas y a todos. Naturalmente, saludar a los participantes en esta mesa, al decano de la facultad y al director de Casa Mediterráneo, una potente institución del Estado que está en Alicante arraigada y que se asoma a la universidad a través precisamente de este tipo de actos, dirigida por su director, Javier Hergueta, que está demostrando que Casa Mediterráneo puede y debe ser una potente institución cultural de estrechamiento de las relaciones políticas, culturales y económicas en el entorno mediterráneo. Así que muchas gracias, Javier, por estar aquí y por haber entendido perfectamente la importancia que tiene las relaciones también entre la Casa Mediterráneo y la universidad, y muy especialmente con los estudiantes de Relaciones Internacionales. Para la universidad me consta, porque lo hemos hablado con el rector, pero también con el señor decano y con los compañeros y colegas de los diferentes departamentos, para nosotros el grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales es un grupo que hemos de mimar. Me parece un grupo de excelencia al que hay que dotarle de las máximas herramientas y de los máximos elementos cognitivos en una materia que es especialmente compleja. Y por lo tanto, creo que nuestra obligación es implementar sus estudios de todas las maneras posibles, abriendo ventanas, abriendo puertas para que los estudiantes puedan establecer sus posiciones personales dentro de esta complejidad enorme que hoy se está dibujando en las relaciones internacionales. La principal de estos problemas, que los estudiantes de Derecho también entienden muy bien, es que en las relaciones internacionales actuales ya casi no hay normas reguladoras. O sea, hay una quiebra de las normas jurídicas en todos los ámbitos, políticos, ambientales, culturales, económicos, y por tanto estamos en una situación muy compleja en la que el estudiante pues, tiene que posicionarse, entenderlo bien para poder desarrollar su futuro profesional también, en esa complejidad enorme, en la que hay ese enjambre de problemas y de intereses que hoy están en el centro de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy precisamente con la cuestión de las salidas profesionales, que es lo que la facultad quiere ofrecer hoy a los estudiantes, es cuál es el futuro de esas relaciones profesionales con que ustedes se van a encontrar. Y después, a través de los acuerdos que hemos establecido con Casa Mediterránea, pues habrá un conjunto de seminarios que casi mensualmente se irán desplegando en los próximos meses, empezando por el tema del Brexit, que se va a tratar dentro de poco, y también con la problemática del Sahel un poco después. Y a partir de enero y febrero pues habrá otros seminarios en esta dirección con presencia de personas muy cualificadas, del ámbito europeo sobre todo, que van a acompañarnos en los diferentes seminarios que ya anunciaremos con antelación. Y por último también está en ciernes la posibilidad de estructurar un seminario en forma de curso de verano, que haríamos, pues, no sé, las fechas no están todavía fijadas, y los profesores que se van a encargar de eso, fundamentalmente el profesor Chofre, aquí presente, como director del Departamento de Derecho Constitucional, pues va a ser el encargado también de dar forma a este seminario, al que esperemos también que ustedes asistan, porque el seminario de verano, pues aparte de que es muy agradable, es donde se puede discutir y plantear mejor las cosas. Así que muchísimas gracias, Javier, por tu colaboración. Muchas gracias, señor decano, por tu presencia y el apoyo que has dado también a esta iniciativa. Y a ustedes, pues también gracias por su asistencia.
Muchas gracias, Pepe. Tiene la palabra ahora don Javier Ergueta Garnica, director general de Casa Mediterráneo. Muchas gracias, queridas amigas y amigos, y querido decano, querido senador. Bueno, yo quiero dar las gracias en primer lugar al senador, porque es la persona que ha iniciado, que vino a nuestro despacho con esta iniciativa, y es una iniciativa que creo que es muy útil. ¿Por qué? Porque Casa Mediterráneo es una institución, es un consorcio público, pero que está liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y por eso teníamos especial interés en tener contacto, y no un contacto casual, sino un contacto permanente con los alumnos del nuevo grado de Relaciones Internacionales. Por eso yo, por un lado, estoy muy contento de que hayamos establecido esta colaboración permanente, que va a ir a más, y gracias, profesor, también por la labor que has hecho para que esto sea posible, pero además también me gustaría que ustedes puedan participar en las actividades que hacemos normalmente, porque nosotros hacemos prácticamente cada día una actividad. Es muy fácil verlo porque pueden meterse en nuestra web o también meterse en la revista Casa Mediterráneo y ahí tiene una descripción de lo que hacemos. También nos gustaría que nos mandaran sugerencias, porque para nosotros ustedes son un elemento fundamental de nuestra estrategia. Evidentemente, si hay gente que está interesada en las relaciones internacionales en Alicante, son ustedes, ¿no?, que van a vivir en ese ámbito. Y por eso me pareció muy interesante la idea de hacer esta primera sesión. ¿Por qué? Porque cuando uno es estudiante, a todos nos ha pasado los que somos diplomáticos, de repente uno se encuentra con que acaba la carrera y no sabe cómo entrar en el mundo internacional, porque es un mundo cerradísimo, es un mundo muy complejo y hay una forma que es relativamente sencilla y, digamos, transparente, que son las oposiciones que hace el Estado español, bien a diplomático, bien a, por ejemplo, a técnico comercial del Estado o a otras que hay. Pero en el momento en que nos vamos a las organizaciones internacionales, que me perdone Geraldine de la Comisión, la cosa cambia radicalmente, porque en muchas organizaciones la entrada es sumamente opaca. Es a través de caminos que no son fáciles, porque muchas veces, normalmente, a la mayor parte de la gente que cogen, la cogen porque son gente que están en un país y tienen un contrato con una misión, y a través de esa misión, sobre todo en el sistema de Naciones Unidas. Pero ustedes verán que si quieren plantearse eso es muy difícil, porque no es como cuando uno quiere ser diplomático, que va y hay unas oposiciones que empiezan el 15 y uno se apunta y tal. No, para Naciones Unidas es muchísimo más complejo, y para los organismos, ¿no? No digo ya para la OSCE, para la OTAN, para muchos otros organismos que hay, y que no debemos olvidar, porque no tenemos que pensar solo en esos organismos grandes. Hay muchísimos organismos que son muy interesantes, desde organizaciones internacionales, pues en España hay alguna, como la de Turismo o la del Olivo, por ejemplo, pero que también son parte de las relaciones internacionales y que son muy interesantes desde el punto de vista profesional. Lo que les vamos a ofrecer hoy es tres cosas distintas. Por un lado, tenemos a Marta Vadillo, que es una brillantísima joven diplomática y que es preparadora y que les va a explicar un poco el sistema de la oposición a la carrera diplomática. Por otro lado, tenemos a Geraldine Dufort, que es una funcionaria de la Comisión adscrita ahora al Ministerio, que va a hacer un doble trabajo porque no ha podido venir, es que se acaba de jubilar, María Ángeles, que iba a venir, se ha jubilado hace 10 días. Y entonces Geraldine va a hacer también su presentación. Y ella nos va a explicar, por un lado, cómo entrar en las instituciones europeas. Les recuerdo que aquí tiene una de las mejores, que es la Agencia de la Propiedad Intelectual, la EUIPO, que es el sueño de todos los funcionarios de Bruselas, venir aquí, realmente, ¿no? Y luego, además, es una que está especialmente bien pagada porque tiene un estatus de autonomía financiera muy importante. Y luego va a ir también a las otras organizaciones, como sobre todo al sistema de Naciones Unidas, que es muy complejo y muy variado, ¿eh? Y ya sin más, pues voy a devolver la palabra al decano y muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Bien, por mi parte, poco más que añadir, porque yo creo que se ha dicho prácticamente todo en las dos intervenciones anteriores. Como habéis podido constatar, pues detrás siempre de iniciativas de este tipo, pues se sitúa las conversaciones, las relaciones detrás de iniciativas institucionales, siempre hay relaciones personales, y en este caso yo tengo que agradecer tanto a José Asensi como a Javier Ergueta, pues la predisposición y el trabajo que han tenido para traer a la Facultad de Derecho este seminario, tanto desde el área de Derecho Constitucional
como desde propio Casa Mediterráneo. La Facultad de Derecho ha actuado ahí como un catalizador para conseguir que iniciativas y propuestas de este tipo pues puedan ser traídas a este foro. De lo que, por tanto, muchas gracias a los dos. De lo que sí es responsable, en cierto modo, la facultad es de conseguir algo que también decía antes el profesor Asensi, y es que pues, los alumnos del grado en Relaciones Internacionales pues dispongáis no solo de la formación reglada, que ya sabéis que tenéis en las clases del grado y demás, sino también de actividades de formación complementaria que en una carrera, que en un grado como el vuestro, pues os sirvan precisamente para estar al día, para poder tener de última mano y por parte de los profesionales y de los principales implicados en las actividades internacionales toda la información necesaria. Yo creo que desde ese punto de vista estáis siendo además privilegiados por este seminario, pero también por otras actividades. Hace poco inaugurábamos otras jornadas de seguridad y defensa que se están desarrollando desde las áreas de conocimiento y desde los departamentos de la Facultad de Derecho y que van directamente dirigidas a que tengáis esa formación complementaria. Ahora el profesor Asensi se refería, dentro de esta relación con Casa Mediterráneo, a la posibilidad de desarrollar un curso de verano. Por tanto, yo lo que creo que tenéis que hacer es aprovecharlo directamente, porque es cierto que hoy por hoy los grados encorsetan un poco lo que es la formación dentro de actividades de evaluación continua, dentro de unos horarios muy rígidos, pero este tipo de iniciativas es la que propician lo que toda la vida se ha llamado las actividades de extensión universitaria y que constituyen verdaderamente la esencia de la universidad, que es tener no solo una formación reglada en clase, sino unas actividades complementarias que podáis aprovechar de este tipo. Por tanto, creo que van a ser del máximo provecho para vosotros. Mi agradecimiento de nuevo tanto al profesor Asensi como a Javier Hergueta, al área de Derecho Constitucional, a Casa Mediterráneo, y seguro que este seminario, tanto en esta jornada inicial como en las siguientes, va a resultar del máximo provecho para todos. Muchas gracias. Bien, pues ya sin más dilación vamos a dar inicio a esta mesa y como mencionaba antes Javier, pues a mi derecha se encuentra Marta Vadillo Lamata, que es preparadora de oposiciones y diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y a mi izquierda, Geraldine Dufour-Rabier, que es funcionaria de la Comisión Europea y que, como se os ha dicho, os van a hablar sobre distintos ámbitos y distintas posibilidades de inserción profesional y de salidas profesionales en el ámbito de las relaciones internacionales. Marta, cuando quieras. Muy bien. Pues muchas gracias, decano. Bueno, lo primero que toca es dar las gracias primero a la Universidad de Alicante y también a Casa Mediterráneo por traernos a Geraldine y a mí aquí. Estamos encantadas de poder hablaros sobre distintas opciones de salida al mercado laboral, si se quiere llamar así, o de hacer carrera en el exterior. Yo, por mi parte, os voy a hablar de las oposiciones a la carrera diplomática. Y antes de empezar, lo primero que quiero decir, porque es un prejuicio que yo también tenía cuando terminé la carrera, es que no hace falta tener contactos, ni padrino, ni es una carrera en la que se necesite nada más que el esfuerzo, el estudio, el trabajo y las ganas para llegar a ser diplomático. Existe de verdad muchísimo prejuicio. Repito, yo misma lo tenía cuando me planteé al terminar la carrera qué tengo que hacer para ser diplomática. No existe ningún problema, depende de verdad de uno, depende del esfuerzo. En lo que sí hay determinados obstáculos, y ahí voy a contradecir un poco al director, es que al principio cuesta un poco encontrar el hilo del que tirar, es decir, cuesta un poco, si no conoces a nadie, saber quién te puede ayudar a preparar, saber dónde conseguir un temario, es decir, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que publica la convocatoria de elecciones y que dice cuáles son las pruebas y qué es lo que hay que saber, y ahí sí que hay total transparencia, eso está en Google, basta
con teclear carrera diplomática el año que toque, uno se descarga el programa y parece que todo está hecho. Pero claro, ¿quién te guía en todo ese procedimiento? Entonces, ahí sí que quiero arrojar un poco de claridad, porque también lo veníamos comentando en el tren. Sí que creo que falta en las universidades españolas mayor información sobre cómo guiarse cuando uno quiere hacer una cosa que suena un poco aristocrático, suena una cosa casi decimonónica, pero que es un trabajo real de servicio público, es un trabajo como funcionario y que está al alcance de todos y a veces no lo parece. Entonces, bueno, lo primero que os tengo que decir, he cogido las fotos más sorteras que he podido para esta presentación, algunas de ellas no muy realistas, pero en pocas diapositivas, en 3 o 4 mensajes, quiero daros las guías principales para que os orienten a los que estéis interesados en la carrera diplomática, que sepáis a qué os enfrentáis, qué es lo que vais a hacer y, en el caso de que queráis embarcaros, y yo os animo a ello, cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno. ¿Por qué opositar a la carrera diplomática? Esta foto es poco realista, o sea, la cara es más bien de agobio. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque tienes vocación de servicio público. Esta que es una tentación muy tertuliana, lo de la vocación, lo del servicio, de verdad que es una cosa real. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo de verdad que cuando terminé la carrera quería trabajar sirviendo, y sirviendo no es otra cosa que ser útil, o sea, haciendo cosas que fuesen útil a mi país, para los valores en los que creo y haciendo una cosa que además me gusta. Entonces, ¿por qué opositar? Bueno, primero porque es un trabajo apasionante, es un trabajo en el que nunca vas a estar haciendo lo mismo o rara vez vas a estar haciendo lo mismo 4 o 5 años seguidos, y eso para mí es un pensamiento alentador. Yo me planteaba, bueno, hay gente que tiene esa inquietud y otra gente no. A mí personalmente terminar la carrera y decir que me voy a pasar 40 años comprándole el periódico al mismo señor, yendo a la misma oficina, a mí me desespera, o sea, la idea me desesperaba. Y en la carrera diplomática tienes, en primer lugar, la posibilidad de servir, la posibilidad de ser útil, y en segundo lugar, la posibilidad de hacerlo tocando muchas teclas distintas, pasando por materias que nada tienen que ver las unas con las otras. Yo tengo muy poca experiencia, yo soy, como quien dice, una recién llegada muy nueva, pero por ejemplo hace 2 años estaba trabajando en el Brexit, en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, haciendo notas, viendo la negociación, viendo cosas muy técnicas, y a día de hoy estoy en protección consular. Estoy en un trabajo totalmente distinto que consiste en atender emergencias o problemas de españoles que a lo mejor se han ido una semana con la pareja a Phuket. No sé qué estaré haciendo en 2 años, probablemente me vaya al extranjero, pero digamos que hay un gran rango de actividades que se pueden desarrollar, desde asuntos consulares, desde administración financiera, asuntos relacionados con la política pues en Asia, en la Unión Europea, negociaciones, cuestiones más técnicas, cooperación al desarrollo, organizaciones multilaterales. O sea, vosotros que sois estudiantes de Relaciones Internacionales probablemente tengáis mayor querencia por unos temas que por otros, pero a lo mejor también en la carrera tampoco tengáis muy claro a qué os queréis dedicar toda la vida. Y eso la carrera diplomática, a esa gente que tiene esa indecisión o esas ganas de probar cosas distintas, pues la carrera diplomática te lo da. Y además uno se puede ir haciendo la propia carrera, uno puede ir decidiendo a dónde quiere ir. Tienes sobre todo la oportunidad de probar cosas nuevas en cualquier momento de tu carrera, y a mí eso me parece muy estimulante. Y lo de servir, que es lo fundamental, ya os lo he dicho. Bueno, a ver. Esta foto también es poco realista. O sea, ¿qué hace un diplomático? Os lo he dicho a grandes rasgos antes. Hace de todo, básicamente. Hace de todo, incluso en un puesto en el que se supone que solo tienes que hacer una cosa. Ahí, en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, tienes, digamos, las funciones fundamentales de un diplomático. Digamos que tú representas, tú negocias, tú informas, tú fomentas las relaciones con otros países. Esa es, digamos, la generalidad, es la síntesis de lo que se hace. Pero quiero haceros hincapié en que precisamente lo que se hace depende del lugar, del puesto en el que estés. Y como esos puestos varían a lo largo de toda tu carrera profesional, pues una persona fácilmente en 40 años de carrera puede haber vivido en los 5 continentes, puede haber llevado temas políticos, puede haber estado también en Madrid, en servicios centrales, haciendo cosas más o menos burocráticas, más o menos de planteamiento.
Lo fundamental es que todo ello está inspirado, todo ello está basado en ese servicio al Estado. Leí una vez al servicio a España y a su Estado. Bueno, en cualquier caso, servir, ser útil desde distintas partes y sobre todo con la posibilidad de dirigir tu carrera por los derroteros que tú elijas, por las cosas que más te interesen. Uno de los grandes debates o de las cosas que a todos nos preguntan en las oposiciones a la carrera diplomática es si nosotros queremos ser generalistas o especialistas, que es una cosa que abre mucho debate y que luego en la vida real no se plantea tanto. ¿Por qué se dice esto? Porque, como vamos a ver, el temario y la forma de seleccionar a los nuevos diplomáticos es muy variada. Tienes que saber idiomas, tienes que saber redactar, tienes que estar informado sobre la actualidad, tienes que aprenderte de memoria derecho administrativo y también temas de relaciones internacionales. Pero, de todas maneras, a pesar de que de entrada tienes que tener esa base muy general, tu propia vida te puede ir llevando a especializarte, incluso sin querer tú, en determinados ámbitos. Entonces, para mí, esa es otra de las grandes ventajas de la carrera diplomática, que no está reñido el carácter genérico o el carácter general de la formación o la visión general de los problemas con el especializarse o ser más técnico en un determinado ámbito. Y eso yo creo que de verdad también es una cosa muy interesante, sobre todo en un mundo en el que las oportunidades laborales tiran casi más a la tecnificación. Y cada vez se piden personas más especializadas en un solo tema, y a veces yo creo que se descuida un poco la visión general. Y eso, la carrera diplomática te da un buen marco general para que luego, en función de tus intereses, te especialices. Esto sí, ya empezamos con lo que de verdad tiene que ver con la realidad, la foto también. Bueno, ¿cómo es el proceso de oposición? Pues la oposición es una oposición genérica al Estado. Es una oposición, un proceso que está publicado, es transparente, lo tenéis en el Boletín Oficial del Estado, como os he dicho, solo hace falta teclear eso para encontrarle, y actualmente está dividido en 4 exámenes. El primer examen es un tipo test. Es un tipo test actualmente de 100 preguntas de respuesta múltiple, en el que lo que se pretende es tener o seleccionar o hacer un primer corte de las personas que tienen un conocimiento genérico, tampoco excesivamente profundo, del temario, ¿vale? El temario está compuesto por 200 temas, aproximadamente, no sé si son 199 o 200 este año. Son 200 temas divididos en 4 bloques. El segundo examen es un ensayo, es lo que se llama anteriormente un comentario de texto, que no es exactamente lo mismo, pero bueno. Y ese ensayo es una prueba en la que el candidato tiene que demostrar conocimiento sobre un determinado tema propuesto por el tribunal, pero también capacidad de análisis, síntesis, originalidad y madurez. No es, vosotros que habréis pasado por no sé si soy muy vieja, por la selectividad, seguís, vale, bien. Más o menos. Pues por mi antigua selectividad hay que hacer unos comentarios de texto, hay que hacer unas redacciones, no es exactamente eso. Esos comentarios de texto, digamos que lo que te piden es demostrar o glosar un determinado tema con tus conocimientos que vienen estudiados. Obviamente eso en el segundo examen de la carrera diplomática se da por hecho, tienes que tener una base, pero también se busca de ti una determinada originalidad en el planteamiento. Básicamente yo creo que lo que quieren es saber cómo razonas tú sobre una determinada cuestión y que ese análisis sea capaz de tener en cuenta las críticas que se te podrían hacer, los matices. Entonces, bueno, es una prueba libre, es compleja, pero también es, si le coges el gusto, es una prueba incluso agradecida. Ese examen viene acompañado de una entrevista personal en la que el candidato va a leer su redacción ante el tribunal y luego le hacen unas preguntas, es una especie de entrevista. ¿Vale? La tercera de las fases, el tercer examen, es el examen de idiomas. Es un examen que ahora mismo tiene que hacerse obligatoriamente sobre inglés y sobre francés. Anteriormente era inglés y un segundo idioma a la libre elección del candidato, pero actualmente está fijado el francés como idioma obligatorio. Son idiomas, son exámenes, no os lo niego, son duros, son exámenes que hay que preparar muy bien, porque yo no sé vuestro caso, yo en mi caso hablaba muy bien inglés, francés no, y pensaba que con simplemente hablar inglés o tener un advance, un proficiency era suficiente, no, te piden un nivel. Dicho esto, os lo digo en confianza, yo no tenía ni papa de francés y saqué muy buena nota, como todo es una cuestión de trabajo y de esfuerzo. Pero bueno, son unas traducciones, son primero unas traducciones que se hacen del idioma al español y después unas traducciones del español
al idioma. Eso, siguiendo el esquema del examen o de la fase anterior, se complementa con una prueba oral ante el tribunal en el que te dan 2 temas y tienes que hablar sucesivamente en inglés y en francés sobre 2 temas que te den. Y el último tema, que es el famoso de todas las oposiciones, que es cantar temas. Esos 200 temas que vienen en el Boletín Oficial del Estado divididos en 4 bloques sobre derecho internacional público, derecho internacional privado, civil, mercantil, organizaciones internacionales, derecho administrativo, derecho constitucional, sistemas sociopolíticos, Unión Europea, economía general internacional española, relaciones internacionales, cooperación al desarrollo e historia. En esta ristra que os acabo de soltar seguro que reconocéis muchísimos temas, empezando por relaciones internacionales, que os sonará de la carrera. De hecho, yo creo que Derecho, Relaciones Internacionales son las 2 carreras de origen más comunes entre los candidatos entre la gente que se presenta a la oposición. Y esos 200 temas pues no tienen otro truco que, bueno, pues como cualquier oposición al Estado. Empollar, practicar mucho, cantar todas las semanas y poco más. En cualquier caso, estos 4 exámenes, digamos, que se consolidan en 3 bloques. ¿Qué es lo que uno estudia? O sea, ¿cómo se hace el estudio? Pues básicamente, por una parte se estudian los idiomas, por otra parte el contenido de los temas y por otra parte el ensayo, ¿vale? O sea, teniendo en cuenta que si el test va sobre los 200 temas que luego hay que cantar, el estudio de esos 2 exámenes, del primero y del cuarto, se puede hacer de manera conjunta. Ahí hacen falta 2 tipos de preparadores. Están los preparadores de idiomas, que son especialistas que llevan muchos años preparando, que te ayudan con las técnicas de traducción. Esas personas, bueno, pues no somos diplomáticos, es gente especializada en eso, porque ya os he dicho, son exámenes muy técnicos. Nada que no se pueda hacer, pero bueno, que requieren su técnica. Y para el resto sí que estamos los diplomáticos que preparamos. Se hace normalmente con una cita semanal, es decir, lo que os pongo aquí, el día a día de un opositor, bueno, pues es estudiar. Ahora os digo cómo me dividía yo, aunque yo creo que no hay una sola forma de hacer bien las cosas. Y quedabas una vez a la semana con tu preparador, te pide, tú dices, pues me he estudiado tantos temas. Y dice, bueno, pues cántame este de aquí. Entonces tú cantas tu tema en 15 minutos, luego te lo corrigen y luego pues se suele hacer un ensayo. Se te ha dado un tema de ensayo, lo corriges, lo vas viendo con el preparador. Entonces, grosso modo, tú quedas una vez a la semana con tu preparador, se hace el repaso del trabajo semanal con un cante y un ensayo, y digamos que se van cubriendo esos 3 exámenes, porque el de idiomas quedaría aparte. Y bueno, ¿cómo es el día a día? Yo os reconozco que yo era una opositanda, una estudiante un poco atípica. Para empezar, siempre ha existido la tendencia de que si querías ser diplomático tenías que irte a Madrid. Y hay mucha gente que no se puede ir a Madrid a estudiar. Yo tuve mucha suerte porque encontré unos preparadores que decidieron prepararme por Skype, porque yo estudié la oposición en Sevilla. Y ese es otro de los mitos que quería romper. Una oposición a este cuerpo se puede hacer y se puede estudiar perfectamente desde cualquier ciudad española. Gracias a Dios hoy tenemos otros medios, se puede hacer por Skype, hay somos más proclives a aceptar estas nuevas técnicas o nuevas formas de estudio y nuevas formas de preparación, y ya os digo que es perfectamente posible. Entonces, bueno, yo estaba en mi casa y era como un trabajo normal, pero no remunerado. Te levantas, tienes que estudiar, más o menos te compartimentas el día para ver un poquito de idiomas, un poquito de temas, leer el periódico, eso sí que hay que hacerlo todos los días, hay que estar informado. Yo, de hecho, desayunaba con el periódico, no el periódico en plan como como un mayordomo, pues con mi tablet, me veía las noticias, leía un poquito de todo y a partir de ahí empezaba el estudio. No os voy a mentir, es una cosa dura, porque tú ves, o sea, de alguna manera tu vida se queda en stand-by, tú ves a tus amigos que hacen otras cosas, que se van de viaje, que empiezan a trabajar, que tienen su primer trabajo, y tú estás ahí estudiando. Pero bueno, al final es una inversión que tú haces en ti mismo. Es una inversión que tú haces para tener tu carrera, tu formación, y yo os aseguro, en mi caso yo estuve 4 años opositando, que merece la pena totalmente. Merece la pena, y a mí los 4 años se me han olvidado. O sea, se me olvidaron como al mes de aprobar. O sea, que de verdad merece la pena. Y luego tened en cuenta que estoy escuchando ahí 4 años. Bueno, no pasa nada. Hay gente que lo hace menos, hay gente que lo hace más.
son los tiempos habituales. Y de verdad que precisamente, o sea, es un pensamiento un poco triste pero consolador. Como en tu vida no pasa nada, o sea, no pasa nada grande, el tiempo pasa más rápido. Es como la montaña mágica de Thomas Mann, que pasan 7 años volando. No pasa nada. Tú vas estudiando y cuando estás preparado y si has trabajado bien y quieres hacerlo, apruebas. Además, ahora tenemos noticias muy halagüeñas porque cada vez hay más plazas. Yo estuve en una época en la que con la crisis se paró la oposición, estuvimos 2 años y medio sin oposición y luego salían muy poquitas plazas. Os hablo de 12, 13 plazas para toda España. Y, hombre, pues ahí obviamente digamos que se cambian un poco los plazos y se hace un poquito más duro. Pero ahora estamos, me parece que este año se han convocado 35 plazas, lo cual está muy bien y oye, permite una ratio de tiempo de estudio aprobado bastante buena. Y bueno, por lo demás, visto todo esto, y no sé si habré convencido a alguien, pero bueno, en el caso de que haya convencido a alguien, ¿qué tenéis que hacer? O sea, ¿qué haría yo en vuestro lugar? Bueno, os voy a dar ahora unos enlaces para redirigiros y deciros dónde tenéis que buscar. Lo primero, de verdad, es que hagáis examen de conciencia y os digáis a vosotros mismos si estáis dispuestos a hacer esto o no. Yo lo que no recomiendo a nadie es que os metáis a esto si no lo tenéis claro. No porque sea especialmente duro, ni porque sea especialmente horrible, ni nada de eso, sino porque se requiere un esfuerzo, se requieren unas ganas y un convencimiento y, oye, como en todas las cosas de la vida, hay cosas buenas, te van a dar palos y habrá cosas malas. Entonces, uno tiene que estar suficientemente convencido para saber que tiene que aceptar algún que otro revés y que hay que ser constante y que esto es una lucha de día a día. Dicho esto, si estáis convencidos y habéis hecho ese examen, yo os aconsejaría buscar preparadores. Ya os he dicho que hay que tener unos preparadores de idiomas y unos preparadores de temas y del ensayo. Es importante la guía. Igual que se puede hacer una oposición desde Sevilla, yo no digo que no se pueda hacer una oposición sin preparadores, pero me parece muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil porque al final hay unas inercias, el tribunal examina de una manera, hay unos ciertos códigos que no están escritos en el BOE que hay que controlar. Entonces, es importante buscar preparadores. Y a partir de ahí, pues decírselo a vuestra familia, que lloren con vosotros y ya, pues nada, poneros un buen escritorio con un buen flexo y a estudiar, no hay otra. ¿Vale? Y bueno, aquí os dejo algunos enlaces que podéis utilizar si os interesa esto. El primero es el de la Asociación de Diplomáticos Españoles, es diplomáticos.org, como veis, muy básico. Ahí en esa página tendréis una pestañita que pone cómo opositar o quiero ser diplomático y ahí tendréis una lista de preparadores tanto de idiomas como de temas. Sí que os puedo decir que la lista de preparadores está un poquito desactualizada siempre, pero por los gajes del oficio, porque es que los diplomáticos cambian de puesto, se van al extranjero y tal año a año y es muy difícil tener esa lista actualizada. En cualquier caso da igual, porque podéis llamar a uno y si uno no está preparando le decís, oye, pues dame otro nombre y ya está. Y luego ahí sí que tenéis una lista de preparadores de idiomas, esa sí que está más actualizada, tendréis unos cuantos de francés, de inglés y seguramente habrá alguno de alemán y de italiano para los que quieran. Y luego os he puesto los otros 2 enlaces que realmente no tiene mucha utilidad ponerlos ahí porque simplemente con que lo googleéis lo vais a encontrar fácilmente. Es el de la Escuela Diplomática, que podéis echar un ojo al tablón de anuncios y ahí vais a ir viendo cómo se va resolviendo y cómo va evolucionando el proceso de oposición que actualmente está convocado y en marcha. De hecho, el test, el primer examen está previsto para el mes de noviembre. Entonces ahí bueno, pues se publica la convocatoria oficial y luego se van dando las resoluciones sobre los distintos exámenes. Y concretamente la última convocatoria la tenéis en el último. Y por mi parte, nada más, simplemente, quería deciros que si de verdad alguno de vosotros tiene esa vocación de ser diplomático, porque yo creo que es una cosa bastante vocacional, que tire hacia adelante, que no hace falta nada, como os he dicho, más que el esfuerzo y, oye, que al final de esta charla, si cualquiera está interesado, yo estaré encantadísima de daros mi teléfono si queréis más información o cualquier otra cosa. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu clarificadora y completa. Yo creo que yo sí he visto caras. Hombre, una oposición siempre asusta, pero yo creo que la compensación de poder ejercer luego como diplomático, al menos yo me acuerdo cuando estudiaba
en la Facultad de Derecho y era una de las salidas profesionales que uno siempre tiene en mente y a la cual le gustaría aspirar. Si queréis, por hacerlo más ágil, como la propia Marta ha dicho, le cedo la palabra a Geraldine y al final hacemos un turno general de preguntas en la que le podéis consultar a ambas, ¿de acuerdo? Pues tiene la palabra Geraldine Dufort, funcionaria de la Comisión Europea. Para ponerlo en modo es este, ¿no? Estaba este. Aquí. Y ya le puedo. Quítale la vista. No, vale, ya está. Ya está, ¿no? Y ya le doy a este. Con esto, ¿no? Vale. Buenos días a todo el mundo. Entonces, voy a pasar rápido las diapositivas porque en realidad tienen mucho contenido. No sé si se pueden compartir igual después con los estudiantes o sea, si, porque mi objetivo, o sea, complementando lo que ha dicho Marta, yo creo que lo que es más útil, lo que veo más útil para vosotros es un poco daros pistas sobre qué preguntas os tenéis que hacer y qué respuestas tenéis que encontrar y con qué consecuencias sobre vuestro enfoque de estudio y también de vida, para ver si esto es para vosotros o no. Porque o sea, hay que ser consciente de que bueno, todavía en el sistema de oposición tenéis una base en España, es decir, vais por los 5 continentes, lo lógico, efectivamente, una carrera típica pasa por los 5 continentes, pero siempre desde una base de la administración española y pasando pues por Madrid, que no necesariamente es vuestra ciudad, bueno, en este caso de hoy probablemente no, pero bueno, que sigue siendo vuestro país. En los 2 casos de los cuales voy a hablar, pues es una vida internacional, pero sin mucha posibilidad de pasar por España y sobre todo en un ambiente de trabajo multicultural. En el caso de Naciones Unidas, mucho más, porque es todo el planeta, entonces uno pues tiene que trabajar con todas las nacionalidades, con lo que supone de riqueza y de complejidad. Y en el caso de la Unión Europea, pues son los 28 actualmente, probablemente 27, no sabemos muy bien cuándo, pero bueno, en algún momento probablemente 27 nacionalidades que al fin y al cabo son muy distintas culturalmente. Siempre se dice que hay mucha, y yo os puedo decir que llevo 20 años en la comisión, pues somos muy distintos los europeos, tenemos cosas en común, tenemos unos valores en común, unas actitudes hacia la vida y una organización de sociedad que tiene cosas en común, pero culturalmente, para empezar, pues tenemos 24 idiomas oficiales, pero el idioma no es el reflejo también de la cultura, de la propia sociedad, del grupo que ha decidido hablar este idioma en común, ¿no? Por lo tanto, pues a la hora de trabajar, esto es una cosa que os tiene que enriquecer, porque porque tiene su lado complejo. Yo creo que estando ahí en una administración, pues como puede ser la española, pues hay códigos comunes mucho más que cuando uno se encuentra en la comisión ahí a tener que trabajar, y en Naciones Unidas aún más. Entonces yo creo que eso es lo primero que os tenéis que preguntar. ¿Quiero seguir más bien en España o sí que me gusta fuera? Y si no sé si me gusta fuera, pues el consejo que daría es pues probar. O sea, a ver, yo entiendo por haber hablado con un compañero tuyo que estáis como todavía no os habéis graduado, estáis como en primero y segundo año. En segundo año. Entonces, yo creo que lo más útil para esta charla de hoy, os daré ya después 2 o 3 páginas, digamos, donde buscar mucho más información, es preguntaros si esto me atrae y a uno le puede apetecer y después darse cuenta de que no es para
no es adecuado, o sea, no le gusta, pues, ¿qué serían las claves para prepararse bien? Entonces, yo creo que lo que es súper importante es entender, igual que para la oposición, es entender que es importantísimo trabajar los idiomas. Entonces, tenéis que integrar los idiomas a partir de ahora, yo diría, incluso integrar los idiomas extranjeros en vuestra vida cotidiana. El inglés, sobre todo, en Naciones Unidas, ahí en la oposición, el francés ahora siempre ha habido dos idiomas y ahora son inglés y francés obligatorios, ahí no, ahí más bien, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea va a ser el inglés, pero no un inglés de muchas veces la gente me dice, no, yo tengo mi C2, la escala europea, que supongo que conocéis, las letras de A1 a C2, bueno, yo es que tengo mi C2, con eso vale. A ver, yo no lo sé, lo que vale es también, o sea, es no solamente escribirlo de manera muy suelta, hablarlo de manera muy suelta, pero es también ser capaz de adaptarse a la cultura de hablar en inglés, que es muchísimo más que el trabajo académico puro. Es escuchar la radio, es ir a estos países, cualquier oportunidad que tenéis de ir a países de habla inglés, fundamental. Ahora pues hay los Erasmus, por supuesto, a nivel, bueno, del mundo entero, porque empezó como un programa a nivel entre los países de la Unión Europea, pero ahora está abierto al mundo entero. Entonces, eso es fundamental. ¿Dónde vais a hacer Erasmus y con qué fin? ¿Cómo encaja esto? Pues para probar, a ver si este tipo de vida os gusta o no os gusta. Y entonces, como ha dicho muy bien Javier, perdón, el embajador Ergueta, es que como nos conocemos de tantos años, bueno, no, este mundo, o sea, lo de la oposición española todavía, bueno, está en vuestros parámetros culturales, hay también la de técnico comercial, hay la de TAC, bueno, eso más o menos está bastante. Lo otro es muy confuso, efectivamente. Naciones Unidas, yo tenía ahí a ver, para daros un poco de miedo. Bueno, pues eso es un poco la representación del sistema de Naciones Unidas. Pero bueno, es también su riqueza, porque no es mi tema, como os han dicho, mi compañera Ángeles se acaba de jubilar, pero bueno, no es un tema que conozco tan a fondo como ella, pero sí que yo he visto, he trabajado en delegaciones de la Unión Europea fuera, y sí, pues en el Congo, por ejemplo, pues he aprendido a conocer ese sistema de Naciones Unidas y su riqueza de agencias y de trabajo tan distinto. Entonces esto, pues tenéis que vosotros ver un poco las oportunidades que hay y lo que os puede apetecer, y os llevará la vida también por caminos que a lo mejor no teníais pensado nunca. Lo de la Unión Europea es un poco más claro porque es o Bruselas, más bien, o sea, creo que una de las características de la función pública de Unión Europea es que es un cuerpo de 60.000 funcionarios en total, todas las instituciones. La Comisión, más o menos la mitad de tamaño, o sea, 30.000, la mitad de toda la función pública. Después, este sistema de agencias, tenéis una aquí en Alicante de 1.000 personas, que es un tamaño grande para una agencia, pero después el Parlamento, el Consejo, las otras instituciones, llegamos a 60.000, que comparado con la Administración española es enana. En los británicos, vamos a meternos un poco con ellos, ellos mismos dicen que están contratando a 30.000 funcionarios británicos nuevos para lidiar con la parte Unión Europea post-Brexit. Por lo tanto, al fin y al cabo, bueno, pues la función pública Unión Europea tiene un tamaño pequeño, pero es una vida, o sea, Naciones Unidas os puede llevar, bueno, por todo el mundo entero. La Unión Europea más bien nos lleva o a Bruselas o a Luxemburgo y para toda vuestra vida, que esto llueve mucho. Y bueno, hay después posibilidad de trabajar por las agencias, pues tenéis la WIPO ahí, os incito, no voy a entrar en los detalles de posibilidades de empleo en la WIPO, pero sí que ofrecen, hay varios tipos de prácticas, es más bien ya para gente graduada, o sea, por eso no os voy a abrumar de detalles, pero sí
Si resulta que os interesa pues, trabajar en la UE, pero con lo bien que está en Alicante, pues os apetece quedaros en Alicante, pues mirar esa posibilidad, porque ofrecen, a la diferencia, digamos, de la oposición al diplomático, que es muy relaciones internacionales, se pueden hacer varias cosas, pero ahí en la Unión Europea los perfiles son muchísimo más distintos, y es verdad, para Naciones Unidas también, de lo que uno piensa. En la comisión hace unos años la Secretaría General trajo a una, a una universidad inglesa para hacer un estudio sobre los perfiles de los funcionarios de la comisión, y salió una cosa muy sorprendente. Todo el mundo pensaba, bueno, esto estará lleno de juristas y economistas. Pues no. Resulta que sí, por supuesto los hay, pero hay muchísimos científicos también. Hay gente pues, que se dedica a relaciones exteriores pues, en las delegaciones de la Unión Europea, que tiene una red de embajadas, bueno, que se llama delegación, pues, en 100 y pico países, pero es una pequeña parte de las instituciones. Es un número de gente bastante limitado que trabaja fuera. Sobre todo Bruselas, y para hacer cosas, y Luxemburgo, pues que son también pues gestión de programas, pues gastarse los fondos Erasmus, estábamos hablando de ellos, pues hay una agencia en Bruselas que se dedica a eso, entonces son perfiles de gestión de proyecto, bastante perfil científico también. Por lo tanto, el camino, digamos, volviendo a lo que decías, no es tan sencillo, pero por otra parte abre muchas oportunidades. Entonces, yo, para lo que es Sistema de Naciones Unidas, para resumir y dejar tiempo a preguntas, que creo que es importante, os recomiendo muchísimo lo siguiente. Es un poco pronto todavía, pero podéis empezar a mirar. El Ministerio hace, a principio de los 2000, decidió, vais a pensar, pero ¿por qué el Ministerio se mete en eso? Bueno, porque el Ministerio ve que en términos de influencia de España fuera, es fundamental cuidar que dentro de las organizaciones haya españoles, porque ellos, ¿quién mejor que un español para explicar dentro cómo es el país y cómo se ven las cosas, qué valor quiere defender, por ejemplo, en Naciones Unidas, y dentro de la Unión Europea, pues al final la Comisión, una de las cosas muy importantes que hace es su poder de preparación de legislación, que os recuerdo que el senador nos podrá confirmar, que la inmensa mayoría de la legislación nacional es una transposición de lo que se decide en Bruselas, por mecanismos con el Parlamento, etcétera, pero, por lo tanto, fundamental entender eso. Entonces, para el Ministerio les pareció, o sea, en el 2000 les pareció importante crear un pequeño equipo que mirara estos temas. Entonces, se creó la Unidad de Funcionarios Internacionales, y entonces ahora ahora se ocupa únicamente de la parte Naciones Unidas, y ha desarrollado a través de sus misiones, porque España muchas veces, pues ya sabéis, en Nueva York, pues hay la misión ante Naciones Unidas, en Ginebra también, hay varios sitios donde hay, y hablo de Naciones Unidas, pero también hay ante la OSCE, no voy a describir todas, pero en las grandes organizaciones internacionales España está como o miembro o observador, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, y entonces ahí lo que ha desarrollado la Unidad de Funcionarios Internacionales son dos cosas. Primero, que en cada una de las misiones alguien se ocupe de estos temas. Se llaman enlaces. De hecho, la persona que va a sustituir a Ángeles es una persona que haya pasado 5 años en Nueva York ocupándose, no sé si únicamente, pero ocupándose de seguimiento, quién está dónde, porque la gente entra por oposición, no oposición, contrato, becario, no por el Estado español. Muy raro, es un nombramiento oficial, solo a altísimo nivel y para muy pocas plazas. Entonces, ¿quién está dónde? ¿Qué relación tenemos con esas personas? Y a partir de cierto nivel, eso sí, los niveles altos, importa que España haga un poco de lobby,
para que sus candidatos, que tienen que tener el mérito, evidentemente, para el puesto, pero porque si no haces lobby, pues los demás sí que hacen y entonces te quedas sin nadie. Entonces, la persona que sustituye a Ángeles viene de Nueva York de haberse dedicado a seguir estos temas. Por lo tanto, será yo creo que tendrá el buen perfil para seguir animando esta red de enlaces. Y el segundo pilar es este link de ufi.ooi.maec.es que os lleva a un sitio donde en todo momento vais a ver las vacantes vigentes. Entonces, vosotros igual ahora, pues como probablemente no os podáis presentar a mucha cosa, pues yo os animaría a que veáis, a que os familiaricéis un poquito al tipo de personal que hay. Naciones Unidas prácticamente, o sea, no hace el concepto de oposición general, sino que ha pasado a básicamente un sistema de roster, ¿cómo se traduciría? ¿Cómo? Parilla, es decir, uno se inscribe en una base de datos y ellos, según sus necesidades concretas, van llamando de este roster o publican la vacante directamente. Entonces, yo os animo mucho a mirar esta página para que veáis un poco lo que sale. El otro día, para preparar la charla, voy a ver a los compañeros del equipo y les digo, a ver, ¿qué les podría decir? Pues ahora han sacado unas becas para la OIT, que está basada en Ginebra, la Organización Internacional. Entonces me metí en la parte de vacantes de la OIT. Y entonces ahí pues hay distintos tipos de empleo en una cantidad de países. O sea, las becas estas, pues es un programa que sacan así regularmente, pero aparte de eso, se publican, yo creo que varios centenares a la semana. Entonces, hacen una labor de recopilación y hay un sistema de alerta, es decir, uno se puede registrar en la página y ya después, según, pues va recibiendo. Nosotros, del lado Unión Europea, estamos intentando usar este programa para poder hacer lo mismo con las vacantes de la UE. Entonces, yo creo que, para resumir sobre Naciones Unidas y después pasar, entonces es una multitud de agencias y tipos de trabajo. Para vosotros los jóvenes, en cuanto veis que podéis pedir una práctica o que podéis meteros en un programa de voluntariado, si eso os interesa, os podéis encontrar en los sitios más exóticos, duros, interesantes, bueno, etcétera, del planeta, pero es una manera muy buena de probar, a ver, esto me gusta o esto no me gusta. Yo os hablo de, pues volviendo al Congo, pues la mitad de mi equipo en el Congo, que trabajaba para la delegación, yo estaba trabajando para la comisión, había pasado por Naciones Unidas, porque estos temas de failed states, desgraciadamente, se da cada vez, no sé si cada vez más, pero bueno, se da en muchos lugares del mundo, pues en África, desgraciadamente, en el Congo, y entonces se crea alrededor de eso una intervención de la comunidad internacional que toca los temas de defensa, de paz, de misiones de paz, tal. Y entonces ahí buscan, o sea, cuanto más duro el sitio, menos candidaturas tienen, y entonces os dan vuestra oportunidad, pues cogerla. Si os horroriza, pues os volvéis a Alicante y miráis lo de la WIPO. Si os gusta, pues seguís. Y entonces yo os digo de mi experiencia, y sé que Javier piensa un poco lo mismo, mis años en el Congo fueron muy duros, pero fueron también, yo creo, de mi experiencia profesional, la más interesante y la más intensa de toda mi vida, y que me ha cambiado para siempre. Entonces uno nunca sabe cómo va a reaccionar, y yo creo que merece la pena probar, y entonces, claramente, prácticas y programas de voluntariados en los países difíciles, más bien, porque es donde menos candidatos tienen. Eso para Naciones Unidas. Entonces, para la Unión Europea es un poco una mezcla de... hay el sistema de oposición general, entonces ahí os voy a mandar, para simplificar a la última, porque es que si no os vais a aburrir, ahí tengo demasiado. Lo que os decía, de Bruselas, sobre todo Luxemburgo, pero al final hay una página fundamental que tenéis que mirar, que es la página de la European Personal Selection Office, la EPSO, que no sé si habéis oído hablar. Entonces ahí es una oficina interinstitucional que maneja prácticamente todos los
no todos, pero prácticamente todos los procesos de selección para entrar en la función pública Unión Europea. Entonces ahí, resumiendo, seguimos teniendo ese tema de las oposiciones. Hay una oposición general al nivel más bajo de la carrera, que se convoca más o menos todos los años, pero es mucho menos regular que en España, y sobre todo desde hace unos años se ha pasado a un sistema muy anglosajón. De hecho, hay alguna discusión animada al respecto, porque no todos están de acuerdo que es el mejor sistema, pero bueno, de momento yo os digo lo que hay. Es un sistema que se va a enfocar no tanto sobre lo que sabéis, vamos, para nada sobre lo que sabéis, pero más bien vuestra manera de comportaros y vuestra manera, y después un test de razonamiento abstracto, verbal, numérico, que son, hay una nota mínima, no es ahí donde se hace la selección, pero en el razonamiento abstracto y en el juicio situacional os dicen: vuestro jefe os ha quitado este dossier, ¿qué vais a hacer? Coger la opción peor y la opción mejor. Pues ir a matar al jefe, obviamente la peor. Preguntarle por qué, ofrecer, bueno, como hay cuatro posibilidades, y entonces uno tiene que elegir la peor y la mejor, que no es tan fácil porque, bueno, es un poco basado en lo que se espera del funcionario como comportamiento y valores y comportamiento ético también, y a ver, pues así como para predecir un poco la manera de desenvolverse de la persona si se convierte en funcionario. Y después hay lo que se llama un assessment center, un centro de, a ver, ¿cómo se llamaría? Bueno, que es una jornada entera donde poner a la gente en distintas situaciones, en grupo. Sí, entonces eso implica una entrevista con un psicólogo para ver un poco cómo es la personalidad del candidato, ver un poco su motivación, ponerle en situación de trabajar en grupo, eso, durante todo el día, varios roleplays, y entonces al final, bueno, entonces como veréis, conocimiento cero. Entonces se está hablando ahora de restablecer por lo menos una parte más motivación hacia el proyecto europeo. Yo personalmente estaría bastante a favor, porque encuentro que no trabajamos para hacer esto, pues para Coca-Cola, bueno, no trabajamos para Coca-Cola cuando trabajamos para la Comisión. Yo ahí suscribo completamente a lo que decías tú. Yo pienso que es importante que os preguntéis si tenéis la vocación del servicio público, porque pues igual no os gusta ese tipo de ambiente que es a veces muy burocrático, en fin, no. Entonces, bueno, hay que saber para qué uno lo quiere hacer. Pero entonces, para resumir, hay ese sistema de oposición generalista y pidiendo alguna experiencia. En vuestros temas, pues sí salen, pero ahí ya es más a medio plazo para vosotros. Si os habéis dedicado a relaciones internacionales y tenéis 3 o 4 años de experiencia, ahora mismo se han anunciado que el año que viene van a sacar una oposición ya para entrar a un nivel más alto en la carrera con esos perfiles. Y el otro es el de cooperación. Igual que en el Ministerio, yo diría incluso más que en el Ministerio, la Comisión está encargada por los Estados miembros de manejar pues, la mitad de la ayuda oficial al desarrollo europea se maneja a través de la Comisión. Y mucho trabajo en las delegaciones está vinculado con eso. Entonces, otra parte de esa oposición será para estos perfiles de gestión de cooperación. Y eso entráis haciendo, tienen programa de prácticas, tanto en Bruselas como en las delegaciones, y ahí es una muy buena manera de ver que os gusta esto y a lo mejor empalmar con algún tipo de contrato, porque, a ver, la mayoría de la gente es funcionaria, pero hay gente con contratos de corta duración. Pero estos contratos es todo por roster, es decir, hay que inscribirse en un roster, hacer unas pruebas que no son como una oposición de quedarse con los X primeros, sino que son de saber si tenéis el conocimiento mínimo y después ver si un servicio os llama para haceros pasar una entrevista para un puesto que tuvieran. Entonces, entendéis la importancia ahí de, por ejemplo, haber sido becario en Timor-Leste, a ver, voy a coger otro ejemplo que no sea África,
la delegación de Timor-Leste, desesperada porque no encuentra a nadie que quiere ir ahí, dice, pero si este becario es fantástico, ha pasado las pruebas que no son nada muy difíciles del roster, le llamamos a entrevista y, qué casualidad, le damos el contrato. Es una vía, a ver, no necesariamente funciona, pero que es una vía que aumenta enormemente, tanto en Naciones Unidas como en la UE, posibilidad de después tener contrato. Al fin y al cabo, yo para la UE recomiendo probar las oposiciones, porque lo de ser funcionario al final pues, es mucho mejor en términos de carrera. Pero existen también estos contratos, tanto en Bruselas, en las agencias que manejan todo el presupuesto de la UE, los fondos, por ejemplo, de Erasmus, etcétera, como en delegación. Entonces, para resumir, funcionario, contrato, becario. Vosotros, lo que más os va a tocar ahora es mirar estos programas de becario que salen tanto en las instituciones, digamos, de sede, la Comisión, el Parlamento, sobre todo la Comisión y el Parlamento, digamos, son los dos que ofrecen más, pero todas lo hacen con cierta periodicidad y veis toda esta información en la EPSO. Lo que pasa es que piden ya tener el diploma universitario. Entonces es, digamos, preparar vuestros idiomas y para poder presentaros cuando os toque a estas becas y no olvidar los sitios ahí fuera donde reciben pocos candidatos, porque ahí si tenéis la vocación, francamente, es muy... entonces, voy a terminar ahí simplemente diciendo que he traído... A ver, perdón. Aquí tenéis, en la universidad, en la Biblioteca de Derecho, tenéis lo que se llama un centro de documentación europea, los que veo que algunos de vosotros lo conocéis, que ahí tendréis libros, o si no pedís que lo traigan, libros sobre cómo preparar las oposiciones. Porque ahí no hay, a la diferencia del sistema español, no hay academias de preparación así muy organizadas. Por lo tanto, conviene ver a través de los libros pues estos tests de razonamiento abstracto. En EPSO describen muy bien las fases de la oposición, cómo son las pruebas, etc. Y estos libros os ayudan a entrenaros y a preparar. Igual en este centro saben de gente que está preparando también, o alguien que lo ha aprobado, pero no está tan organizado. No conozco yo preparadores así formales, no. Por lo menos no aquí en Alicante. En Bruselas puede que lo haya, pero aquí no. Y no recomendaría irse a Bruselas para eso, porque las pruebas son tan genéricas que yo creo que con los libros, probando dónde se sitúa, etcétera, uno se puede dar una idea de cómo. Y últimamente, entonces, eso es importante, habéis visto, está en la Biblioteca de Derecho. Entonces, he traído aquí un pequeño resumen de lo que os he dicho. He traído unos folletos que os dejaré aquí para que os llevéis con la página de la EPSO fundamental y recomendaciones de, sobre todo, cómo prepararos como personas, para las preguntas que os tenéis que hacer para ver si eso... Porque no es tan claro, o sea, tú has tenido la vocación desde siempre, pero no es lo más normal, yo creo, es perfectamente normal que no sepáis y entonces pues vais probando a ver lo que os gusta. Muchísimas gracias, Geraldine. Yo creo que, como decíamos al principio, tenéis información suficiente. Además, yo también creo que la tenéis en un buen momento. Segundo de carrera es un momento ideal para que os vayáis ya planificando y planteando cuál es vuestra motivación esencial cuando terminéis. Y abrimos ahora pues un turno de preguntas para que tanto a Marta como a Geraldine le podáis dirigir pues las dudas, inquietudes y demás que os hayan quedado. Empezar de cero, sí. Suspendes, pasas un par de días de llorera y ya volverás a estudiar. Como en casi todas las, Como en todo. todas las oposiciones. Sí. Lo mismo en la UE, sí. ¿Más cuestiones?
Entonces, a ver, el programa de voluntario europeo, haces bien en mencionarlo, porque es una de las... No me refiero al EUS, me refiero Ah. al que has mencionado tú de los destinos con menos... Entonces, para Naciones Unidas hay el sistema de voluntarios de Naciones Unidas, y ahí sí que son, yo creo que están, bueno, están o remunerados o no, depende de las... Lo mejor es que vayáis o sea, buscáis por internet programa de voluntarios de Naciones Unidas y ahí os explicarán todas las condiciones. Entiendo que hay tanto remuneradas como no, que claro, esto ya es un poco más difícil porque eso implica vivir fuera sin tener ninguna... lo que son las prácticas de la Unión Europea, en general son remuneradas hasta 1.200 euros al mes, me parece, en general, pero existen también, de vez en cuando sacan alguna que no es remunerada. Pero está todo, o sea, uno de los consejos que daría es, en general, pasan mucho tiempo las organizaciones en poner las condiciones y describir las etapas de selección. Entonces, leeros bien la letra pequeña, porque normalmente lo explican. En la WIPO, por ejemplo, he visto que había dos tipos. Hay unas remuneradas y otras no. Las remuneradas las llaman becas, me parece. Pero eso está muy bien explicado en la página. Hola, buenos días. Soy Jaume Ferrer, catedrático de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales. Agradecer a las dos ponentes por sus respectivas intervenciones. Cuando tocamos este tema en clase, pues tratamos también de dar alguna información al respecto. En el caso de la guerra diplomática nos es más sencillo porque nos basta con acudir al BOE y por lo menos sabemos cuáles son las cuatro pruebas que hay que hacer. Pero es cierto que en el caso de las organizaciones internacionales es más complicado por la diversidad de organizaciones que hay y la diversidad de puestos, ¿verdad? Y de trabajos que se pueden encontrar. Dentro de toda esta dificultad hay un tema que a veces planteamos, en concreto en el caso de la Unión Europea, que es lo que tradicionalmente se llamaba la distribución geográfica equitativa, es decir, que haya nacionales de los Estados miembros que estén trabajando en la organización y que haya nacionales de todos los Estados miembros. Sí. Yo hablo de este tema con algunos funcionarios de Bruselas y me gustaría saber la opinión de los ponentes. En la práctica, ¿cómo se consigue que haya nacionales de todos los Estados miembros? Es difícil en el caso de la Unión Europea, sobre todo porque el principio de no discriminación por razón de nacionalidad es básico en la aplicación del derecho de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, no sé si esto también creo que es importante porque hay que tener en cuenta que en el caso de las organizaciones esto se tiene en cuenta y es decir, cuando se ha producido la gran ampliación, ¿verdad?, en la Unión Europea en 2004 y Estados nuevos, se ha procurado que se incorporaran funcionarios de Estonia, de Letonia, Lituania, luego en 2007 de Rumanía y de Bulgaria, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues esto hay que saberlo. No sé si con el Brexit habrá un periodo de cierta oportunidad, ¿verdad? No lo sé. Voy a saber su opinión. Entonces, lo que nosotros, los empleados de la función pública Unión Europea, nuestro texto de referencia es el Estatuto de los Funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes. Es un reglamento del Consejo y entonces es el que es la base jurídica, digamos, para esta materia. Entonces habla de equilibrio geográfico, a la diferencia de Naciones Unidas, donde ellos valoran si un país está infrarrepresentado o no, y si es infra, organizan procesos de selección ad hoc para estos nacionales. En la Unión Europea esto se hace únicamente en periodo de ampliación. Es decir, has mencionado la entrada de, multitudinaria, digamos, la última ampliación, así, de al final 12 países, me parece que eran, sí, 12. Entonces, en este caso, o 13, no, 13, en este caso, como en todas las ampliaciones, se convocan oposiciones ad hoc, es un reglamento derogatorio a nuestro estatuto que se aprueba por el Consejo y el Parlamento para permitir de publicar un puesto para un nacional, un puesto de director para croatas, por ejemplo. En régimen normal, y ahora mismo hemos vuelto al régimen normal y parece que
nuevas ampliaciones de momento, no sé, no va a haber mucho. En régimen normal estamos regidos por equilibrio geográfico. Entonces, eso que tenemos obligación de buscar. Lo tenemos, es un equilibrio eminentemente inestable, donde tradicionalmente tenemos a Bélgica sobrerepresentada por el efecto sede y tenemos a más bien, voy a simplificar, no matéis al pianista, a más bien los del norte infrarrepresentados y los del sur. Entonces, los británicos notablemente eran los peores, pero ahora ya no preocupa a nadie porque, bueno, como se van, estaban súper infrarrepresentados. A ver, se suele medir a nivel universitario, o sea, a nivel de lo que llamamos administradores, para secretarias y tal, pues son todas belgas, bueno, no pasa nada. En cambio, a nivel administrativo, la gente lo mira, vamos, los países lo miran, el ministerio lo mira, evidentemente. Entonces ahí, España, o sea, lo que hacen, ha habido un informe sobre equilibrio geográfico que preparó la Comisión hace un año más o menos, y entonces pues definían los que estaban, o sea, medían un poco en relación con el tamaño de la economía y sobre todo el tamaño de la población. Y entonces en este caso, pues Alemania, digamos, quitando el Reino Unido, es el siguiente peor representado, y después pues los rumanos están muy sobre representados comparado con el tamaño de su país. España, a ver, claro, como Bélgica es tan representada, claro, muchos están un poco infrarrepresentada. España está en este caso, está un poquito infrarrepresentada. Recomendaría la lectura de un informe del Tribunal de Cuentas, que ha hecho cálculos así bizantinos, no muy complicados, pero bueno, ha hecho los cálculos y los ha publicado y se lee muy fácilmente, y ahí se ve que comparado con el peso, la economía, a España le falta algún administrador. Pero lo más importante también es que se mire a niveles directivos, o sea, es importante tener lo que llamamos un poco un pipeline de jóvenes que entran, por eso es importante hacer esfuerzo para que la gente se interese en esas carreras y vaya o más, y España no está mal colocada para nada, porque yo creo que también un factor ha sido la crisis, la crisis también de empleo, o sea, los años sin empleo público en España, entonces los jóvenes pues han mirado a lo mejor más esa salida, y desde luego la tasa, se mira la tasa de transformación de porcentaje de que se presenta al que aprueba, y España lo hace bien, hay países, o sea, no se puede decir que las oposiciones, a pesar de ser muy anglosajonas y tal, desfavorezcan, son distintas de lo que conoce el español, pero el español las aprueba, mejor que el italiano, según las estadísticas. Entonces, bueno, bromas aparte, por supuesto que se vigila mucho esto, y entonces la preocupación del gobierno español es asegurarse de que la gente se siga presentando, a priori es el caso, y los que llegan a la fase final, es decir, a la fase del assessment center, porque el corte principal se hace por esos tests de cual hablaba yo, del razonamiento abstracto, juicio situacional, y después hay un in-tray, o sea, un caso práctico. Ahí se eliminan el 93% de la gente. Una oposición actualmente a nivel de entrada de la carrera puede atraer 20.000 personas de toda la Unión Europea. Entonces, para 150 puestos. Entonces, el 93% se va ahí. Pero claro, una vez que tenemos ahí gente que se va al Assessment Center, la representación permanente española en Bruselas prepara. Hay un dinero del INAP ahí que sirve para contratar a coach, y también una red de gente que ha aprobado ya para contar a qué se van a enfrentar, porque un español, o sea, puede que haya trabajado en Estados Unidos y haya pasado pero lo normal es que si ha trabajado en España no tenga mucha, o sea, no sepa muy bien lo que es esto. Entonces, el Estado hace mucho esfuerzo para asegurarse de que esta gente que llega sabe de qué va, y entonces aumentar sus posibilidades de aprobar. Y vemos que sí, que es el caso, que no hay desperdicio, a la diferencia, ya decía yo, de los italianos, por ejemplo. Pero sí, como hay tanto belga, pues sí que podría haber un poquito más de administradores españoles. Habían calculado el Tribunal de Cuentas como, sí, 200 o 300, pero que tampoco es mucho. Porque lo principal también es asegurarse de que a niveles directivos
este pipeline se transforme en una representación adecuada. Y ahí el gobierno, al más alto nivel, hace su lobby también, a pesar de que, o sea, es un lobby ahí informal, etcétera, porque no, o sea, no se puede decir este puesto es para un español, no existe. Pero sí que los países lo hacen con mayor o menor efectividad, pero lo consideran casi todos muy importante. Los británicos, por ejemplo, que eran totalmente infrarrepresentados, eran los campeones mundiales del lobby a alto nivel. Estos estaban muy bien colocados. También usaban una cosa que, bueno, os explico ahora, pero que hay muchos funcionarios españoles de los ministerios, de todos los ministerios, que se van como experto nacional a la institución, pues para ver un poco, pues a ver, esa directiva me interesa mucho, o este nuevo fondo de defensa, pues Defensa estaba muy interesada a mandar a militares ahí, como experto nacional, a ver este nuevo fondo de defensa, ¿de qué va? Porque va a ser pues para subvencionar proyectos de investigación europeos en ese tema. Queremos estar ahí. Bueno, os doy ese ejemplo porque es uno ahí que tengo. Pero en muchísimos temas, los de agricultura, hay tantísima parte del presupuesto que vuelve aquí por la PAC, que se preocupan de estar bien colocados ahí para ver. Entonces, bueno, pues para resumir, no hay puesto con nacionalidad, pero sí que hay que pelearse para que haya buen equilibrio. Y España, yo creo, va a ver, a nivel muy alto, circunstancialmente, tiene que volver a recuperar algún puesto de director general, porque, por ejemplo, la ministra de Economía pues era directora general, se ha venido, alguno se va a jubilar, pero bueno, es temporal, esperemos que vuelva. También supongo, perdón, que además el problema no solo será los belgas, sino dar representación a Chipre y a Malta, sí, para que siempre tengan... Bueno, cada uno se tiene que sentir a gusto en la institución, es normal, sí. Pero vamos, que nosotros desde aquí no nos preocupamos mucho por los chipriotas, o sea, que lo peleen ellos. A ver, empiezo yo y sí, tú después... Las instituciones son tuyas. A ver, en Naciones Unidas, bueno, no he hablado de las instituciones financieras internacionales, pero porque se ocupa economía y entonces no queremos abrir ahí una batalla, pero no, pero en el Banco Mundial, FMI y Naciones Unidas en general usan lo que llaman el home-based. Hay puestos que califican de home-based. Eso quiere decir que uno tiene que ir de vez en cuando a donde está la organización, pero que básicamente uno puede trabajar desde su país. En las instituciones europeas no hemos llegado tanto a eso, pero sí que desde que Georgieva, la nueva del FMI, era mi comisaria, antes yo estoy en Recursos Humanos, y estuvo al cargo de Recursos Humanos, lo empujó mucho, y ahora hay, yo diría, un buen tercio de los funcionarios que muy regularmente hacen telework, pero no están autorizados a hacerlos desde su home base. O sea, lo tienen que hacer desde su lugar de destino, es decir, lluviosa Bruselas y lluviosa Luxemburgo. O sea, les gustaría volver aquí 2 días, bueno, tranquilamente al sol, ¿no? Pero eso no lo autoriza, pero vamos, yo creo que esto no sé cuánto tiempo, porque a ver, al principio había la desconfianza, a ver, está en telework, que hará un poco de resistencia, pero la gente ve, o sea, los jefes ven los beneficios, la gente está más motivada, hay que controlar un poco, hay que manejar a la gente con objetivos objetivos, ¿no? Hay que hacer una gestión de objetivos, no de presencialismo, de estar en la oficina, pero son conceptos que avanzan hasta, yo creo, en el Ministerio, Marta. No, sí, de hecho, en el Ministerio, aunque no al nivel de exteriores, sino en todos los ministerios, claro. O sea, a nivel de la Administración General del Estado, sí que se está lanzando un proyecto para intentar localizar, primero, identificar qué puestos se podrían hacer desde casa. Entonces, por ejemplo, en exteriores, pues ya nos han empezado a llegar mensajes para decir, a ver,
¿quiénes podrían realizar su trabajo desde casa o a lo mejor yendo, claro, a lo mejor yendo un día o 2 días a la oficina? Ahí el problema que tenemos, que supongo que os lo imaginaréis, es que bueno, pues nosotros trabajamos con unas redes, con unos ordenadores y unas materias que están protegidas. Entonces, dar acceso por Internet a muchas de esas cosas pues tiene sus retos tecnológicos y tal. Pero bueno, está avanzando, es un proyecto piloto y yo creo que es que con los años esto irá más. Los compañeros de la UFI, hay dos que hacen ya, sí. O sea, que se está extendiendo también. No, a ver, digamos que si tú eliges ser diplomático es para estar saliendo de España y entrando. Hay, no obstante, o sea, hay determinadas normas o hay recursos que te permiten en circunstancias personales determinadas pues evitar salir. Es decir, ahí jugamos con unos plazos, pues te lo digo rápido. Yo aprobé hace 3 años, pues yo se supone que tengo 4 años para estar en Madrid como máximo y me tengo que ir al extranjero. Luego, como máximo, en el extranjero puedo pasar otros 9 años y tengo que volver. Es decir, de alguna manera, las normas de estancia mínimas y máximas te obligan a estar en Madrid e ir saliendo. Pero dentro de eso, que es lo bueno que tiene la carrera, tienes montones de posibilidades digamos, de salirte de la norma general. Por ejemplo, yo tengo una amiga que está trabajando en el Consejo de Estado. Está en servicios especiales, hace temas de protocolo, entonces ha pedido una prórroga y no se tiene que ir. Eventualmente, o sea, al final se tendrá que ir en algún momento, porque si no estás dispuesto a hacer eso, no te metes a diplomático. Pero digamos que tienes que concebir tu carrera en 40 años de trabajo como un tiempo en el que vas a salir en algún momento, vas a entrar y ese va a ser ese movimiento pendular. Los plazos y los tiempos, al final tienes mecanismos para marcarlos tú, ¿vale? No. De hecho, yo me lo planteé también cuando no tenía ni idea de nada y decía, bueno, que será necesario hacer el máster ya que no conozco a nadie o no estoy familiarizada con el temario. No. De hecho, a ver, es un muy buen máster. Además, con los años cada vez va mejor, se van teniendo mejores ponentes, se van solidificando los temarios y es una cosa muy útil. También pienso que si tienes decidido hacer la oposición a la carrera diplomática, hacer el máster porque lo consideres un paso necesario no es una pérdida de tiempo en ningún caso, no me entiendas así, pero que es un año más que realmente no tienes por qué hacer. Es decir, todo lo que sea formación y todo lo que sea un máster especializado te viene bien también pues porque conoces la escuela diplomática, vas a conocer a diplomáticos y a lo mejor es una experiencia, si no lo tienes muy claro, que te permite decidirte, que te permite tener más elementos de juicio y decidir, oye, pues después de lo que he visto este año sí me interesa o después de lo que he visto este año me horroriza. Entonces, me parece un buen recurso para la gente que no lo tiene muy claro, me parece un buen recurso para cualquiera que quiera hacer un buen máster en relaciones internacionales, pero desde luego no me parece un paso ineludible para hacer la oposición. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si es así, daros las gracias de nuevo, Marta, Geraldine y Marta. Creo que han quedado cubiertas todas las expectativas y emplazaros a todos vosotros a la próxima sesión. Muchas gracias.